Acuña, Presente, profesor. Buenos días. buen día. Arce, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Caguana, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Toqueguaita, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Damián, Buenas tardes, profesor, presente. buenas tardes. El Castillo, presente. Delgado, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Yaranga, Presente, profesor. Vidal, perdón. Presente, profesor. García Vidal, presente. Presente. Ya. González, Presente, profesor. Guamán, Presente, profesor. Huertas, Presente. Iglesias, Presente. Indigoyen, Linares, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Mendoza, Munive, Orejón, Palacios, Presente, profesor. Alpa, Presente, profesor. Juan, Presente, profesor. Pelinco, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Pérez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Pirguamán, Quispe, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Sánchez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Sevilla, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Terán, Presente, profesor. Valdés, Presente, profesor. Vázquez, Presente, profesor. Yap, Presente, profesor. Bedón, Herreras, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Inca, Presente, profesor. muy bien, bueno. Ya. Bien, en la clase anterior nos había quedado viendo, pues, lo que era la tasa mínima atractiva de retorno, que la simbolizábamos como TMAR, o también se le conocía como TR, tasa de retorno. Y decíamos que la tasa de retorno era una razón que se daba entre la cantidad total de dinero que se recibía y la inversión, menos la inversión original. Y se dividía entre la inversión original. Y todo esto se multiplicaba por 100 para darlo en porcentajes. En otras palabras, ¿no? La tasa de rendimiento o la tasa de retorno viene a ser la utilidad
entre la inversión original por 100, ¿no? Ahí se hacía también una precisión en cuanto a la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de retorno. En la tasa de interés se dijo de que se utilizaba cuando se solicita un capital prestado o cuando se establece una tasa fija, ¿no? Tasa de interés. En cambio, la tasa de retorno viene a ser cuando se trata de determinar la rentabilidad de una inversión. Si yo estoy invirtiendo algo, después de un tiempo, saco los cálculos en base a esa utilidad neta y actualizo y veo pues cuál es el retorno de esa inversión, y en función a eso podemos sacar esta tasa de retorno. Indudablemente que si hago yo una comparación entre la tasa de interés y la tasa de retorno debe ser mayor que la tasa de interés para que se pueda ver que el tema es rentable, ¿correcto? El tema es rentable. Un ratito, por favor, bien, entonces veíamos pues de que esta tasa de retorno era mayor que la inversión. Vamos a ver cómo es que determinamos esta tasa de interés, cómo se trabaja y si esta tasa de interés, cómo se clasifica. Indudablemente que podemos hablar de una tasa de interés simple o podemos hablar de una tasa de interés compuesto. Aquí tenemos entonces el interés simple, o que también se le conoce como interés no capitalizable, ¿ya? Y por otro lado tenemos la tasa de interés compuesta. Son dos tasas diferentes. ¿Cuándo decimos que estamos frente a una tasa de interés simple o no capitalizable? Cuando en realidad pues son cantidades constantes a través del tiempo. Uno hace un préstamo y tiene un interés. Ese interés, ¿no?, es constante, no cambia. Entonces se calcula sobre un capital inicial, que también se le conoce como principal, ¿cierto?, que permanece invariable. Esa es una de las características del capital inicial, ¿no? Algunos dicen la inversión o el principal, no cambia en el tiempo, permanece constante. Es decir, que se puede ignorar cualquier interés que se haya acumulado en periodos anteriores. No nos interesan los intereses que se hayan acumulado en periodos anteriores. Solamente tomamos la cantidad, ¿cierto? Y ahí el ejemplo. En estos periodos, ¿no?, desde 0, 1, 2, 3 hasta n, ¿cierto? Esto viene a ser n, que es la cantidad final del periodo. Esto viene a ser el S. Decíamos de que el principal era P y se daba al inicio. S viene a ser el stock final. P viene a ser el stock inicial. Entre ese tiempo, ¿no?, de el stock inicial y el stock final se puede trabajar jugando con este interés y con la tasa de interés. Entonces, ahí vamos a ver que en los modelos matemáticos, ¿no?,
se tiene I mayúscula, viene a ser el interés que se genera por el préstamo que se ha dado. P viene a ser el préstamo, también se le conoce como principal, como stock inicial o como monto inicial. Con cualquiera de estas palabras, ¿no?, podemos identificar P, esta variable. S, como lo había manifestado, viene a ser la deuda final, el monto acumulado, o también se le conoce como stock final. Esto de stock inicial y de stock final es porque hacíamos la comparación con un inventario. El inventario, ¿cierto?, tiene una cantidad inicial de productos, pero esos productos salen en el tiempo y se llega a un stock final. Pero puede ser de que a ese inventario vengan nuevos productos, entonces la cantidad va a ser mayor, este stock final. N viene a ser el número de periodos, ¿ya? Que en el caso anterior, por ejemplo, ahí veíamos 4 periodos. 4 periodos. Entonces, N viene a ser el número de periodos o de tiempos. Tiempo de colocación del dinero. La otra variable, y I minúscula viene a ser la tasa de interés, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos, I mayúscula, I minúscula. Y el interés y la tasa de interés. Entonces, aquí vamos a ver estas condiciones. P viene a ser constante en la fórmula. I viene a ser constante, el interés. Y la tasa de interés también es constante en cada periodo. Por eso les decía acá, ¿no? P es constante. Igual, no cambia, no varía. El interés que genera también es constante. Y la tasa de interés también resulta constante en todos los periodos. Entonces, esas son las características que debemos de tomar en cuenta para reconocer, ¿no?, que cuando se está trabajando en matemática financiera y dadas estas características se trata de un interés simple. Se trata de interés simple. ¿Cuál es el modelo matemático que me lleva a poder tener el interés o a poder tener cualquiera de estas variables? El interés está en función de el stock inicial, o el capital inicial, o el monto, ¿cierto? Está en función de la tasa de interés y está en función de los periodos, el tiempo. Entonces, esas son las variables que están en función de este interés. Y de este modelo matemático yo puedo sacar, por ejemplo, si conozco el interés, conozco la tasa de interés, conozco los periodos, puedo sacar el dinero inicial, el stock inicial, P. O si conozco el interés, conozco el stock inicial y conozco el periodo, puedo determinar, ¿cierto?, la tasa de interés. Es decir, puedo jugar con este modelo matemático para poder determinar cualquiera de estas variables. Sabemos nosotros que S, que viene a ser el stock final, ¿cierto?, va a ser igual al stock inicial más los intereses, ¿ya? El stock final viene a ser igual a el stock inicial más los intereses que se han generado en un periodo determinado. Entonces, desde ese punto de vista, el stock final va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a P. El stock final es igual, me dice a P, ¿ya?, más este monto de intereses generados. Pero el monto de intereses generados es igual a P por la tasa de interés y por el periodo. O sea, yo tendría que a este stock inicial sumarle este monto de intereses generado, pero ese monto de intereses generado se determina mediante este modelo. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es reemplazar. De manera que aquí, por ejemplo, entre esta cantidad y esta otra, tengo un factor común que vendría a ser P. Entonces,
P lo saco como factor común. ¿Y qué cosa queda en el paréntesis? Queda P es 1, ¿cierto? Y me está quedando más sería la tasa de interés multiplicado por E. Entonces, de esa manera, el modelo me permite determinar, ¿cierto?, el stock final. Por ejemplo, si yo tengo que matricular de repente a mi hijo en la universidad y voy a pagar pensiones, yo podría pagar teniendo un dinero que lo he ahorrado desde el inicio y me olvido del resto. Me olvido de las pensiones que tengo que pagar. Entonces lo que quiero calcular justamente es ese stock final. ¿Cuánto sería el equivalente del dinero de hoy, ¿no?, al final, después de 4 mensualidades, digamos, ¿ya? Entonces vendría a ser igual a la cantidad inicial, al stock inicial, lo que tengo hoy día, que lo multiplico por 1 más este interés que se multiplica por N. Entonces, de esa manera tendría ese monto final, el stock final, partiendo del conocimiento del stock inicial y de la tasa de interés y el número de mensualidades que se tienen que pagar. Con este modelo, entonces, ustedes deben de trabajar en equipo, que ya los han formado, ¿no?, supongo, y entonces vamos a trabajar estos ejercicios, ¿ya? Entonces ya les queda una tarea, ¿correcto? Les queda una tarea por trabajarla y presentarla, ¿no?, para el próximo lunes que tenemos clase, la próxima semana, lunes de la próxima semana, ¿correcto? Ahí tienen esa baterita de ejercicios. El día miércoles, entonces pueden estar trabajando todos estos ejercicios, ¿sí? Háganlo en grupo, creen su sala Meet y ahí van trabajando. Cualquier cosa, también me pueden hacer la consulta a través de mi correo electrónico institucional o a través del WhatsApp. Sí, pues estaban, su delegada, me llamó porque estaba un poquito, había tenido un poquito de problemas en el ingreso, pero inmediatamente se comunicó conmigo y le dije de que estaba ya ingresando, ¿cierto? Entonces rápidamente nos podemos comunicar a través de, del WhatsApp y a través de su delegada. Ahí están los grupos que se han formado, hay 5 grupos, y entonces ya pueden trabajar con sus grupos correspondientes, ¿ya? Entonces, María Terán es la delegada que, frente a alguna situación, ella se está comunicando conmigo, ¿correcto? Entonces, ahí tienen cuatro Profesor, ejercicios. Sí, en la número 1, a diferencia de las otras preguntas, no dice si la tasa de interés es anual, mensual, semestral. En cambio, nosotros indica. Ajá. Como lo consideramos como anual. Exacto. Si no le dice, es anual. ¿Por qué? Porque le dice durante 5 años. ¿Ya? O sea, como que el dato está ahí, no es explícito, pero implícitamente sí está. ¿Correcto? En el segundo ejercicio, fíjense, en el segundo ejercicio también es interesante. Les dicen calcular el interés simple de un préstamo de 5.000 soles, ahí está en dólares, puede ser en dólares, en euros, en yenes, en soles o en la unidad monetaria, ¿sí? De $5.000 durante 6 meses a una tasa del 15% anual. Ahí, por ejemplo,
no es homogénea la información, ¿cierto? Porque les están pidiendo durante los 6 meses del año y le están dando una tasa anual. Entonces se puede sacar una tasa mensual, ¿cierto? Y en el caso de la tasa mensual es muy simple, cuando se trata de interés simple, porque cuando se trata de interés compuesto ya es un modelo matemático. Acá simplemente es dividir la tasa de interés entre el número de meses que tiene el año, ¿cierto? Entonces, una vez, y ahí ya tengo la tasa mensual, ya la homogenicé, ¿no? Durante 6 meses y la tasa que he determinado es también mensual, ¿ok? Ese es lo único. Después los otros sí, no hay ningún inconveniente, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el otro tipo de interés, que viene a ser el interés compuesto o capitalizable. Ahí, por ejemplo, si yo pongo un dinero al banco en una cuenta que me pague intereses, entonces puede ser de repente que lo ponga a un año y que me esté pagando intereses mensuales, ¿cierto? Entonces, el interés del primer mes se suma a la otra y el dinero se va capitalizando. El dinero se va capitalizando. En cambio, en el interés simple no pasa eso, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Se calcula una tasa de interés constante, ojo, tasa de interés constante durante el plazo de la deuda o del préstamo que yo ponga al banco. Puede ser bimestral, trimestral o pueden ser anuales, ¿cierto? Entonces, esa tasa no cambia durante ese periodo, salvo que al final del periodo el banco me llame y me diga, señor, la tasa de interés está siendo preferencial y se ha incrementado un par de puntos, ya cambió, pero ya son nuevas condiciones. Pero en la primera vez que pacté, la tasa de interés permanece constante. Pero el capital, ¿ya? El capital o esto inicial, es aumentado añadiéndose el interés generado en cada periodo. Entonces, en cada periodo se va incrementando el capital y la tasa indudablemente que es constante, pero por ese incremento de un nuevo monto es que se va sacando el interés. A eso se le llama interés de intereses. Por eso es de que es compuesta, ¿no? Tasa compuesta o capitalizable. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Tenemos 4 periodos. En estos 4 periodos, la tasa, el interés se está dando en el periodo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Este es el interés generado. Y el saldo final, S1, S2, S3, va cambiando. Va cambiando. ¿Por qué? Porque este monto va subiendo. En el primer caso es P sub 0. Al final del año tenemos P sub 0 más los intereses que ha generado. Y entonces se me forma un nuevo monto que vendría a ser P sub 1. ¿Ya? P sub 1. P sub 1 es igual a P sub 0 más los intereses generados en ese periodo. ¿Correcto? Luego, para el segundo periodo, ¿qué tenemos? Tenemos P sub 0 más el monto del interés y más los intereses que se han generado también durante ese periodo. Un ratito, por favor, que no se ve esto. Y vamos a hacer lo que se vea. Para que no tenga inconveniente aquí. Ahí está. Está mejor. Por acá igual. Entonces, fíjense ustedes, decíamos que para el periodo 2, entonces se tiene esa cantidad, el monto,
se tiene el monto de intereses más los intereses de este segundo periodo. Entonces se forma un nuevo monto. Ese nuevo monto va a generar en este otro periodo el préstamo, el monto inicial, el interés 1, más el interés 2 y más el interés que se ha creado en el periodo. Y tendríamos, ¿no?, ya un nuevo monto. Y así sucesivamente. O sea que los intereses van generando también intereses, ¿no? Van generando este monto, se va sumando. ¿Correcto? Por eso es que se le llama, ¿no?, interés compuesto o capitalizable, porque estamos viendo que en cada periodo se va capitalizando esa cantidad correspondiente. Muy bien. Entonces están viendo ustedes la diferencia entre lo que es el interés simple y lo que es el interés compuesto. Y aquí los modelos matemáticos correspondientes, ¿sí? Ahí tenemos esos modelos matemáticos. El interés 1, el interés 1 viene a ser el monto inicial por la tasa de interés, ¿cierto? O sea que lo que hemos visto gráficamente, lo que estamos viendo gráficamente, ahora lo vamos a expresar matemáticamente. Entonces, este interés, ya saben ustedes que se obtiene multiplicando el monto inicial por la tasa de interés. Y me está dando el interés 1. Y el saldo final en ese periodo vendría a ser el monto inicial más el interés generado. ¿Correcto? Y luego, de por acá, entonces podemos decir que ese 1, que es el saldo inicial, o perdón, un saldo final, o stock final, ¿no?, en este periodo es aquí P sub 0, que es el monto inicial, más este interés generado en ese periodo. Pero el interés generado en este periodo viene a ser P sub 0, ¿cierto?, por la tasa de interés. Y de aquí puedo sacar también ese monto con su modelo matemático. Ese 1, o sea, el saldo final, va a ser igual al saldo inicial, perdón, al stock inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés. Ahí tenemos un primer modelo matemático, ¿correcto? Un segundo modelo matemático es el que se va a generar para el interés 2, aquí, que está en función también del 1 y del stock inicial. Entonces, aquí el interés en 2 viene a ser igual a P sub 1, ¿sí?, P sub 1 por la tasa de interés, Pero el stock final en ese periodo 2, ¿no?, va a ser igual a P sub 1 más el interés generado, Y ese 2, vamos reemplazando, ese 2 va a ser igual a P sub 1 más el interés en 2, pero el interés en 2 es P sub 1 multiplicado por la tasa de interés. De esto vamos a ver de que este stock final en ese periodo 2 es igual a P sub 1 que multiplica a 1 más la tasa de interés. ¿Ya? Más la tasa de interés. Entonces, si P sub 1 es igual a S sub 1, entonces S sub 2 va a ser igual a S sub 1. ¿Pero quién es S sub 1? P sub 0 más I sub 1. P sub 0 más I sub 1. Pero ya reemplazado, ¿cierto?, era P sub 0
que multiplica a 1 más la tasa de interés. Más esta tasa de interés sería entonces al cuadrado, ¿cierto? Sería al cuadrado. Entonces aquí tenemos que el saldo final en el periodo 2 es igual a P sub 0, al stock inicial, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el stock final en el periodo 3? En el periodo 3, ¿sí? Estamos viendo que está los intereses de 1, los intereses en 2 y más los intereses por aquí generados. Y el monto o el stock inicial, ¿cierto? Y para ello, de igual manera, el análisis es el mismo, ¿cierto? Sino que se va incrementando. Entonces, estamos viendo que el interés en 3 vendría a ser a el stock ya inicial en el punto 2 multiplicado por la tasa de interés. Eso vendrían a ser los intereses en el periodo 3. Ese 3 se está generando por el monto inicial del periodo 2 más los intereses generados, ¿no?, en ese periodo 3. Y luego, ese 3 es igual a P sub 2 más este interés 3. Pero este interés 3 también es P sub 2 que multiplica a la tasa de interés. Y de ahí vamos entonces a sacar factor común entre estos dos términos y tenemos que el stock final para ese periodo 3 ya es igual a P sub 2 que multiplica a 1 más esta tasa de interés. Listo. Pero si P sub 2 es igual a S sub 2 y S sub 2 lo hemos determinado por aquí, en el caso anterior, entonces vamos a tener que S sub 3 va a ser igual a P sub 0, 1 más la tasa de interés al cuadrado y que multiplica a 1 más I. Lo cual, ya simplificando el modelo, vamos a tener que el saldo final o el stock final en el periodo 3 es igual al stock inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés, todo elevado al Q. Y así sucesivamente, ¿no? Si fuese en el periodo 4, estaría en lo que S sub 4 sería igual a P sub 0, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la cuarta, a la quinta y así sucesivamente. Entonces, para generalizar el concepto, ¿sí?, vamos a llegar a este modelo matemático que es S, el stock final, es igual a P, ¿cierto? Que es el stock inicial, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n periodos. ¿Ya? Elevado a la n periodos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Seguimos entonces en nuestro análisis. Ese es un primer modelo que hemos determinado, ¿eh? Un primer modelo que hemos determinado. Más o menos son 6. En cual se mueve todo el tema de la matemática financiera y que es necesario trabajarla, ¿cierto? Acá, ahí tienen entonces otro grupito de ejercicios, ¿cierto?, para poder aplicar la parte teórica. Entonces,
Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 1, se trata de que le piden calcular el interés compuesto y el monto final. El interés compuesto, o sea, y luego, ¿cuál es el monto final? S. Sobre un monto inicial, no le dice, pero sobre un monto de 10.000 soles al 18% anual, con una capitalización anual, ¿cierto? La capitalización es anual y colocado durante 5 años. Entonces, ya tienen ahí un primer elemento que sirve para poder mirar esta parte, analizarla, o sea, lo primero que tienen que hacer es observarla, analizarla, sintetizarla y aplicarla. Ese es el nivel de conocimientos que se van dando. Entonces, investigación formativa. El segundo ejercicio dice determinar el stock final. El stock final ya saben que es S. Y el interés compuesto, ¿ya?, de un capital de 1.300 soles, colocado durante 2 años a la tasa de 20% anual, capitalizable en forma trimestral. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, ¿estamos? Tienen una tasa anual, pero le dicen que la capitalización es en forma trimestral. Eso quiere decir de que en un año, ¿cuántos trimestres tienen? 4. Como es en 2 años, entonces los periodos van a ser 8, ¿cierto? Los periodos van a ser 8 porque es capitalizable en forma trimestral. La tasa anual la tienen que convertir en una tasa trimestral, ¿no? Igual que en el caso anterior, previamente, y luego ya tienen información homogénea y con eso van para adelante. El tercer ejercicio dice cuánto de capital debe colocarse en una entidad bancaria que ofrece una tasa anual de 12%. Es como que yo voy a ahorrar mi dinero, que lo tengo, en lugar de ponerlo debajo del colchón, o en lugar de ponerlo debajo de la almohada, para que vengan los amigos de lo ajeno y se lo lleven, a fin de evitar ese riesgo, lo deposito en el banco, pues, ¿no? Lo deposito en el banco. Y en el banco me va a generar intereses. Intereses de intereses, porque aquí es compuesto, pues, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto de capital debe colocarse en una entidad? Cuando le dicen cuánto de capital debe colocarse, nos están pidiendo el stock inicial, ¿sí? En una entidad bancaria que ofrece una tasa anual de 12%. Esa es la tasa anual. Capitalizable mensualmente. Capitalizable mensualmente. O sea, la tasa anual hay que llevarla a una tasa mensual. Para ganar un interés compuesto, están dando el monto de intereses, un interés compuesto de $500 en un plazo de 45 días. ¿Ya? En un plazo de 45 días, es decir, mes y medio, pues, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay que primero, cuando tienen así tasas anuales y luego la capitalización es trimestrales, bimestrales, mensuales, anuales, diario inclusive, lo que se tiene que hacer es homogeneizar esa tasa, ¿cierto? Y luego ya aplicar los conceptos correspondientes. Entonces ahí tienen el otro grupo de ejercicios. Ahí, por ejemplo, un ejemplo del interés simple versus interés compuesto. ¿Sí?
se tienen periodos, se tienen préstamos y se tienen los intereses. Por ejemplo, ¿no? Ahí están pidiendo la tasa de retorno, ¿cierto? Estarían pidiendo la tasa de retorno. Entonces, para ver la rentabilidad pues, del préstamo, ¿no? Ahí con eso se saca la rentabilidad del préstamo. Entonces, en el primer periodo, el préstamo es de 10.000, ¿cierto? Y luego se tienen préstamos ahí de 10.000 y se tiene intereses que van generando de 500. En 6 periodos, ¿cierto? En 6 periodos, ahí hay un monto total de 3.000, ¿correcto? Y luego el retorno sería de dividir 3.000 entre 10.000, ¿no? O sea, la utilidad que vendrían en este caso ser este monto total de intereses durante todos los 6 periodos, sería la utilidad entre la inversión. Y la inversión vendría a ser el préstamo. Entonces, fíjense ustedes, estamos en interés simple. La tasa de retorno que se genera es de 30%. ¿Ya? La tasa de interés, de retorno que se está generando es de 10%. Ahora, en el caso del interés compuesto, se tienen los 6 periodos, ¿cierto? Y aquí los intereses generan intereses, ¿no? En el interés compuesto. Entonces se tiene, el préstamo es de 1.000, ¿ya? El interés es de 500. Entonces, P para al final del primer periodo va a ser P más ese interés generado. Si fue 10.000 esa, acá es 10.000. Ahí es 10.000, 10.500 y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, se tiene para el primer periodo, ¿no? Un monto de 10.500, ¿correcto? A los 10.000 se le ha sumado, ¿no? Los 500. Y se tiene ese monto. Se puede sacar la tasa de interés, pero por supuesto, porque ahí tendríamos que ver entre 10.000 y ha generado 10.000 y nos da 10.500, entonces con la formulita podemos sacar esa tasa de interés. Que sería ahí en ese caso sería 10.000 por 0.05, ¿cierto? Y ahí tenemos los 500, o sea, la tasa sería de 5%. Entonces, le sumamos a los 10.000 los intereses generados y ya tenemos 10.500. Esos 10.500 es el nuevo monto para el periodo 2. Y en el periodo 2 estamos entrando con un préstamo de 10.500, o sea, aumentó mi préstamo, ha aumentado en 500 más, ¿cierto? Por ahí ya vamos viendo de que el sentido del ahorro es bueno. Las personas deben de tener ese sentido del ahorro. Y no empezar como hoy día, pues, ¿no? Los chicos se ilusionan con las tarjetas de crédito y en lugar de ahorrar, se endeudan. Y lo peor, se endeudan, ¿cierto? Y ni siquiera tienen capacidad de pago. Ni siquiera tienen capacidad de pago, pero andan con tarjetas, 2, 3, 4, 5 tarjetas, pues, ¿no? Para mostrarse de repente, pues, su ego, ¿no? Eso es malo. Entonces, más bien hay que tomar el tema por el ahorro. Entonces, para el segundo periodo,
estábamos con 10.500, se multiplica por la tasa y genera un interés de 525. Y esos 525 ahora se suman, ¿cierto?, a los 10.500 y el nuevo stock inicial para entrar al tercer periodo es de 11.025. Esos 11.025 se convierten justamente en el stock inicial. Y luego se multiplica por la tasa de interés, está generando más intereses, 551, y le sumamos a los 11.025 y nos da 11.576. Y así sucesivamente vamos trabajando, y a las finales podemos saber, ¿no?, cuánto vendría a ser, ¿no?, ese préstamo total. Entramos con 10.000 y al final del sexto periodo estamos teniendo un monto total de 13.401 sol. Entonces, fíjense ustedes, la cosa cambió, ¿cierto? Ha cambiado. En este caso, pues, se ha tenido intereses generados del orden de los 3.400. Ahí en realidad es 3.401, pero vamos a ponerle 3.400. Y que vendría a ser la utilidad, ¿correcto? Y lo dividimos entre la inversión, que fue justamente el monto de 10.000 soles. Y ahora nos está saliendo una tasa de retorno de 34%. Es decir, 4 puntos más si es que hacíamos la situación desde el punto de vista de interés simple. Entonces, ¿qué es más recomendable? Es recomendable, ¿no?, esta parte de acá. Ahora, tiene su pro y su contra, indudablemente, ¿cierto? En el interés simple, yo puedo disponer de mis intereses, ¿ya? Se generan intereses y yo los tengo en mano. Como dice el dicho, más vale pájaro en mano que ciento volando. En el interés compuesto no puedo retirar los intereses, porque de lo contrario, entonces ya no me está generando más intereses, ¿no? Acá en el interés compuesto es que el interés genere intereses también, ¿correcto? En el otro no. En el otro por eso se pone a un periodo determinado, ¿ya? Y el banco o la entidad financiera trabaja sobre ese periodo determinado, ¿ok? Las operaciones que se trabajan con estas fórmulas, con estos modelos, ¿no?, es lo que se ve en toda la parte de matemáticas financieras. Ustedes lo van a ver en Finanzas 1, en Finanzas 2, y lo van a ver en el tema de proyectos cuando estén determinando la rentabilidad. Eso es sumamente importante, ¿correcto? En libros, si ustedes revisan libros de matemáticas financieras, todo esto pues ya se está llevando por lo menos unas 25, 30 páginas, hasta antes de empezar esto, ¿eh? Y terminando ya estos 6 modelos, ¿sí?, matemáticos, bueno, ya la cosa es más voluminosa. Aquí indudablemente que está sintetizado, pero de todo ese volumen se va sacando siempre, ¿no?, lo sustancioso, lo que permite una aplicación rápida. Ya saben ustedes de que el conocimiento observo, analizo, sintetizo, aplico, ¿no? Entonces, estas operaciones con las 6 fórmulas básicas se van a ver reflejadas pues en estas soluciones, ¿no?, de esta parte financiera, y que estos modelos matemáticos van a estar interactuando entre sí y van a estar interactuando con otros modelos, con otras variables, permitiendo ver, ¿no?,
¿cómo es que se va manejando el tema de la equivalencia financiera entre un stock que puede ser inicial, ya le hemos dicho que es P, un stock que puede ser final, lo estamos llamando S, o flujos respectivos, flujos de dinero, ¿cierto? Que en este caso lo estamos señalando como R. A esto se le conoce como el circuito matemático financiero, ¿ya? A esto le llamo circuito matemático financiero, ¿correcto? Y aquí podemos decir y podemos observar dos cosas interesantes, ¿cierto? Dos cosas interesantes. Uno que está referido a si es que yo voy del presente al futuro, yo estoy yendo por este camino, ¿no? Proyectivo, por esta parte inferior. Yo estoy proyectando. Cuando voy en ese sentido, del presente al futuro, ¿sí? O al stock final, o dicho de otra palabra, del stock inicial al stock final, entonces voy por esta situación, ¿no? De proyectar, proyectivo. Y a esto también se le conoce como capitalización. Entonces, no olviden, del stock inicial al stock final, lo que se va a hacer es capitalizar el dinero. Se está capitalizando, ¿no? Y veían ustedes por acá, palabrita. Interés compuesto o capitalizable. Estoy yendo de un momento cero hasta un momento X, ¿no? Proyectando, proyectivo. Esta sería la línea proyectiva. Capitalización. No olviden de eso. ¿Correcto? Entonces, esta parte proyectiva, ¿no? Es capitalización. Y también puedo venir del estado final, del stock final, ¿no? Hacia el stock inicial. Es decir, en un análisis retrospectivo, un sistema retrospectivo, ¿ya? Cuando se da esto, de traer el stock final al stock inicial o flujos, ¿cierto? A esto, a este proceso, o en este proceso, estoy actualizando montos de dinero, ¿ya? Entonces, en el circuito matemático financiero, o podemos capitalizar o podemos actualizar el dinero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos un primer modelo, ¿no? Que yo puedo sacar el stock final. Ojo, stocks son cantidades fijas. Eso vale la pena repetírselo. Cuando hablo de stock, hablo de cantidades fijas. Cuando hablo de flujos, ¿cierto? Son cantidades que se dan en el tiempo. Pueden ser fijos o pueden variar, pero son cantidades que se dan en el tiempo, ¿ya? Entonces, si yo conozco el stock inicial P, ¿sí? Voy a determinar el stock final S. Y el stock final va a ser igual al stock inicial multiplicado por este factor. Esto viene a ser factor simple de capitalización. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, ya vamos a ver cómo podemos determinar este stock simple. Luego, si yo conozco ese, puedo traer esa cantidad
a tener este stock inicial, que va a ser igual a ese que lo conozco, multiplicado por el factor simple, ¿no?, de actualización. Entonces, por aquí he capitalizado, no olviden, conozco esta cantidad y va hacia acá. Pero cuando estoy aquí y vengo acá, entonces debo de actualizar. Por eso se le conoce el factor simple de actualización. Es decir, estoy actualizando esta cantidad, este stock final. ¿Correcto? Modelo 1, modelo 2. Vale. Luego, puedo tener por acá, si conozco estos flujos, ¿cierto? Puedo también trabajar, ¿no?, para determinar el stock, final. Conociendo estos flujos, puedo determinar el stock final. ¿Ya? Y entonces va a ser igual a R, los flujos, a R, que multiplica a este factor de capitalización de la serie. Factor de capitalización de la serie. ¿Por qué? Porque estoy capitalizando estas series de flujos desde este punto a este punto y así sucesivamente. ¿Ya? Factor de capitalización de la serie. Ya tengo ahí el modelo número 3. ¿Correcto? Tengo ahí el modelo número 3. El otro modelo es, puedo determinar R. Puedo determinar R conociendo P, el presente. O para seguir, si yo he determinado este valor del stock final, conociendo R, ¿cierto? Ahora también puedo decir, quiero conocer P a partir de conocer S. ¿Ya? Y entonces va a ser igual a S conocido multiplicado por el factor de actualización de la serie. Estoy trayendo del futuro al presente. Estoy actualizando. Factor de actualización de la serie. Factor de capitalización de la serie. ¿Se dan cuenta? Entonces, por acá tengo este valor. Luego, puedo también determinar R. R lo puedo determinar. ¿Ok? Y R lo voy a determinar, o sea, los flujos los voy a determinar, ¿no?, conociendo P. Si conozco P, entonces puedo determinar R. Y en este caso, R sería igual al stock inicial que multiplica al factor de recuperación de capital. Factor de recuperación de capital. ¿Ve? Y este factor de recuperación de capital lo voy a determinar en función de estos R, pues también. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo el quinto modelo. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, el sexto modelo es conociendo este stock, quiero determinar R, es decir, R lo puedo determinar por aquí con el factor de recuperación de capital o R lo puedo determinar por acá con este modelo, ¿cierto? Y R viene a ser igual al stock final que multiplica al factor de depósito del fondo de amortización. Factor de depósito al fondo de amortización. ¿Ya? Que también cada uno de estos tiene sus
modelitos matemáticos, ¿ya? Y que luego al ser reemplazados se vuelve una ecuación un poquito más compleja. Pero ese es el circuito que me permite hacer cualquier tipo de operaciones y me permite ver su equivalencia, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad equivalente? Si esto es 10.000 hoy, ¿cuánto es, no, dentro de 5 años? Si ese monto final o stock final dentro de 5 años es tanto, ¿cuál es el monto, no, en el stock inicial? Y van a ver de que simplemente son equivalencias, ¿ya? Equivalencias. Ahora, indudablemente que esto en el tiempo, aquí hay una tasa de interés que también va jugando, ¿cierto? Y que esa tasa de interés va a jugar justamente para determinar estos factores, ¿verdad? Para determinar esos factores. Entonces, fíjense ustedes, aquí están viendo, se está observando la parte retrospectiva y la parte proyectiva. En la parte proyectiva decíamos que es capitalización, ¿cierto? Capitalización, se está capitalizando de hoy al 2025, ¿cierto? Y cuando estoy en sentido retrospectivo, es decir, del 2025 a el 2020, estoy actualizando. Capitalizar significa ganar mayor cantidad van siendo en los periodos. Y actualizar significa disminución. ¿Ya? Acá se incrementa y por acá disminuye. ¿Correcto? Y ya esto nos trae en cuenta un factor o una variable o un indicador de rentabilidad de un proyecto. Que la semana pasada lo hemos puesto como ejemplo y hemos visto el valor actual neto. ¿Se dan cuenta, no? Valor actual neto. Es decir, en proyectos es del presente al futuro. Nunca se proyecta una empresa para el año, pues, 2018. O sea, nunca se proyecta la empresa para atrás. La empresa se proyecta hacia adelante, porque esa es la idea de proyecto, ¿no? Lanzamiento hacia adelante. Entonces, esas cantidades que se han determinado en el tiempo, cuando yo quiero hacer la evaluación, tengo que retrotraer toda esa cantidad al presente. ¿Qué cosa significa eso? Actualizar. ¿Ven? Actualizar. Entonces, por ahí se va presentando una serie de problemas de aplicación. Entonces, ahí tenemos estos elementos que, para poder capitalizar en el sentido proyectivo, tenemos el factor simple de capitalización, el factor de capitalización de la serie y el factor de recuperación de capital. ¿Ya? En cambio, para el sentido de actualizar, retrospectivo, tenemos el factor simple de actualización, este era factor simple de capitalización. Tenemos el factor de depósito al fondo de amortización, factor de depósito al fondo de amortización, y finalmente tenemos el factor de actualización de la serie, FAS, factor de actualización de la serie. Entonces, 3 por aquí de carácter, ¿no?, retrospectivo y 3 por aquí de carácter proyectivo. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos entonces las fórmulas que corresponden a estos 6 modelos matemáticos que conforman el circuito matemático, ¿cierto? Y que van más o menos trabajando el tema de los factores. El tema de los factores. Entonces, decíamos que si queríamos determinar el stock final
A partir del conocimiento del stock inicial, lo teníamos que multiplicar por el factor simple de capitalización. Y el factor simple de capitalización es igual a 1 más la tasa de interés. El factor simple de capitalización es igual a 1 más la tasa de interés elevado a la n. En consecuencia, si yo quiero determinar ese stock final, va a ser igual al stock inicial P, que multiplica a ese factor, que viene a ser 1 más la tasa de interés elevado a la n. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces el primer modelo. El segundo modelo era determinar la inversa. Si yo conozco el stock final, quiero determinar el stock inicial. Y es decir, P, el cual es igual a P es igual al stock final S, que multiplica a 1 entre 1 más I a la E. Si yo soy observador, como deben de hacerlo ustedes, muy observadores, entonces se van a dar cuenta que hay una relación entre el factor simple de capitalización y el factor simple de actualización. Y eso es la inversa, ¿cierto?, del primero. Si el factor simple de capitalización era igual a 1 más la tasa de interés elevado a la n, y ahora el factor simple de actualización es 1 entre 1 más I elevado a la n, que es el factor simple de capitalización, entonces diré de que hay una equivalencia entre la ecuación 1, el modelo 1, S, y el modelo 2, que es P. ¿Ya? Y que simplemente se trata de una expresión, no dos, sino de una. ¿Por qué? Porque la segunda es la inversa del factor de capitalización. El factor de actualización es la inversa del factor de capitalización. Y listo. Para no estar memorizando y haciendo tanto esfuerzo, entonces simplemente, ¿no?, de ese análisis llego a esa conclusión. En consecuencia, si sé la fórmula del factor del stock final, ¿no?, la fórmula del stock inicial, de ahí mismo puedo despejar inclusive, que vendría a ser, quiero determinar P, va a ser igual, ¿no?, a S entre este factor, ¿cierto? Entonces, por ahí se van trabajando estas cosas. Muy bien. El tercer elemento, quiero determinar el stock final conociendo el flujo. Y ahora vamos a tener, ¿no?, que S va a ser igual a R, que multiplica el factor de capitalización de la serie. Y el factor de capitalización de la serie viene a ser igual a 1 más la tasa de interés elevado a la n periodos, ¿ya?, todo ello menos 1, dividido entre la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ya tengo la fórmula para determinar el valor del stock final conociendo R.
conociendo el flujo. Indudablemente que también debería de conocer o determinar previamente la tasa de interés, ¿no? Y el número de periodo. Y el número de periodos. También quiero determinar ahora R conociendo el stock final. ¿Ya? La ecuación anterior era determinar S conociendo R. Ahora quiero determinar R conociendo S. ¿Cierto? Y esto va a ser igual, ¿no? R va a ser igual al stock inicial, perdón, al stock final S, multiplicado por el factor de depósito al fondo de amortización. Y el factor de depósito al fondo de amortización es la inversa del factor de capitalización de la serie. Es exactamente el mismo, el inverso. ¿Correcto? Entonces, R va a ser igual a S, que multiplica a la tasa de interés dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la n, y todo eso, ¿no? Menos 1. Ya está. También observo la ecuación 3 y 4, y a las finales voy a ver que ese factor de depósito al fondo de amortización viene a ser la inversa del factor de capitalización de la serie. Fíjense usted, es la inversa. En consecuencia, tengo 4 ecuaciones, pero en la práctica solamente tengo 2 ecuaciones. ¿Sí? En la práctica solamente tengo 2 ecuaciones. Una de la primera y otra de la segunda. Ahora voy a determinar R, el flujo, a partir del conocimiento de S. O quiero entonces decir de que R, el flujo, va a ser igual a P, ¿cierto? P, que viene a ser el stock inicial, que multiplica a la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a la n, dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1. ¿Ya? Menos 1. Entonces, fíjense ustedes, ahí tengo otra expresión. Tengo otra expresión que puedo determinar R juntamente conociendo el stock inicial y multiplicándolo por el factor de capitalización de la serie. Y el factor de capitalización de la serie es la tasa de interés que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n, todo dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1. ¿Ya? Es el quinto modelo. Y finalmente, el sexto modelo vendría a ser, ¿no?, que se desea conocer el stock inicial a partir, ¿no?, de conocer los flujos. Si conozco los flujos, entonces simplemente el stock inicial va a ser igual a esos flujos, ¿no?, multiplicado por el factor de actualización de la serie, y ese factor de actualización de la serie es 1 más i a la n menos 1, y todo dividido entre i elevado a 1 más i a la n. Entonces, hemos determinado los 6 modelos matemáticos, y también se observa que entre el quinto y sexto modelo, los factores son inversos. El factor de capitalización, el factor de recuperación de capital, ¿no?, es la inversa del factor de actualización de la serie. Simplemente la inversa, porque el modelo es exactamente el mismo.
lo que es denominador pasa a ser numerador y lo que es numerador pasa a ser denominador. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo entendido hasta aquí? Los 6 modelos, ¿cómo se van manejando? Bien. Entonces, ahí, aplicación de los modelos. Vamos a ver la aplicación, ¿no?, de estos modelitos. Entonces nos dicen el ejercicio que hay que determinar las transacciones equivalentes financieras de un capital de 8.000 soles en periodo de 2 años a la tasa de 40% anual, capitalizable trimestralmente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué cosa es lo conocido? Lo conocido es P, que en este caso sería los 8.000 soles. También es conocido el tiempo, el periodo, que es de 2 años. Pero nos está diciendo, como en el ejercicio anterior, ¿sí?, capitalizable trimestralmente. Entonces, el año tiene 4 trimestres. Como el periodo es de 2 años, entonces tendremos 8 trimestres. ¿Correcto? 8 trimestres. Ya lo homogenicé, esos datos. El otro dato nos está diciendo que es 40% anual la tasa de interés. 40% anual. Entonces, como tiene 4 trimestres, ¿cierto?, se divide entre 4 y se tiene que la tasa trimestral, en este caso, es de 10%. Ya tenemos homogenizada entonces el tiempo en 8 trimestres y la tasa de interés, que era de 4% anual, en 10% trimestral. ¿Por qué? Porque nos están diciendo capitalizable trimestralmente. Entonces ahí podemos determinar, ¿cierto?, todos estos flujos que se están dando en este periodo. En la línea de tiempo, 8 trimestres, los R se van generando a través de ellos, se conoce el monto y conocemos la tasa trimestral. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer cuando se trata así de problemas o de ejercicios, ¿sí?, es analizar. ¿Y cómo analizo? Prefiero perder 1 minuto o 2 minutos en leer el problema completo. El enunciado debe ser completamente leído. ¿Para qué? Para poderlo entender, para poderlo comprender. Y una vez que lo entiendo, lo comprendo, tengo una perspectiva de poderle dar una solución. Desde el punto de vista de analizarlo, de sintetizarlo y de criticarlo, es decir, de concluirlo. ¿Ya? Y esto me va a permitir, dentro del análisis, tener una data real, concreta. Y la data, repito, tiene que ser en forma, ¿no?, en forma homogénea, uniforme. Y luego,
Siempre hay que graficar esa idea, porque una gráfica sintetiza muchas veces todo el problema. Ahí se encuentra sintetizado. En el análisis me ha permitido tener datos y todas estas cosas. En la síntesis, ¿no? Está expresado todo, pero en forma muy condensada y precisa. Y esto, en las gráficas, se puede llevar adelante. De lo contrario, sería un poco difícil, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra gráfica. Entonces, en el sentido proyectivo, ¿no? Estamos hablando de este caso, del presente al futuro. Estamos en sentido proyectivo. ¿Y qué tenemos que hacer? Capitalizar. En el sentido contrario, estamos hablando de una actualización, que es el sentido retrospectivo. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer? Pues actualizar todo en nuestro mundo. Entonces, van jugando estos parámetros. Bien, entonces estamos yendo del presente al futuro. Y para ello también estamos viendo el factor simple de capitalización. Capitalizo, en sentido contrario, no actualizo. Capitalizar, actualizar. Entonces veíamos ahí que S lo podíamos determinar a partir del conocimiento de P, que sí lo conocemos, y lo multiplicamos por el factor simple de capitalización. ¿Por qué el factor simple? Porque se trata de un stock inicial y en ese stock no ha variado, es el mismo. ¿No cuenta? Entonces, ahí S va a ser igual a P por el factor simple de capitalización. Y hemos visto que el factor simple de capitalización es 1 más la tasa de interés elevado a la E. ¿Ya? ¿Está ese valor ahí? Sí. ¿Cuánto sale ese valor? A ver, como quien nos recreamos. ¿Cuánto saldría ese? Denme valores. 1 más la tasa de interés sería 1.10. 1.10 hay que elevarlo a la n. ¿Cuántos periodos son? 8. Entonces n vendría a ser 8 periodos, ¿cierto? Ya está. Entonces por ahí la cosa está resuelta. Hagan los ejercicios, les recomiendo. Háganlo. Termínenlos ahí. Porque eso nos permite poner en ejercicio nuestra mente. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí los datos y ya podemos decir cuánto es ese stock final. Segundo, vamos a calcular el flujo que es constante R, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar el factor de recupero de capital o factor de recuperación de capital. ¿Ya? Entonces, R, el flujo, va a ser igual a P al monto que se conoce, ¿cierto? Al monto que se conoce, multiplicado por el factor de capitalización, factor de recuperación de capitalización de capital, elevado a N, ¿no? N viene a ser el número de periodo, que en este caso es 8, que ya lo hemos visto pues en nuestros datos. Ya está elevado a la 8. Entonces, este factor de recuperación de capital también lo hemos determinado, ¿cierto? Lo hemos determinado en los modelos que hemos estado viendo, ¿ya? Y decíamos de que esto es
este factor donde nos están pidiendo. Acá, factor de recupero de capital. Aquí. Viene a ser igual a I, tasa de interés que multiplica a 1 más I elevado a la N entre 1 más I elevado a la N menos 1, ¿no? Eso vendría a ser el factor de recuperación de capital. Y la tasa de interés que multiplica a 1 más I elevado a la N, y todo esto dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ustedes están haciendo ese ejercicio y les permite, ¿no?, ir analizando y aplicando. Analizando, sintetizando y aplicando. Y después dicen, el restanto, esa es la conclusión o la crítica, ¿no? Entonces, ese sería el modelo número 2. A partir del conocimiento de P, determinar el flujo, ¿no? Y para ello, debo de tomar en cuenta el factor de recuperación de capital. El modelo número 3. El modelo número 3 es determinar S a partir del conocimiento de R. Determinar S a partir del conocimiento de R, el modelo 3. Y esto va a estar dado por el factor de capitalización de la serie, porque esta es una serie, pues no, es una serie. Entonces, S va a ser igual a R, que multiplica a este factor de capitalización de la serie. Y hemos visto que el factor de capitalización de la serie, ¿cierto?, está por aquí. 1 más I elevado a la N menos 1 entre I. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes que es simplemente sustituir en el modelo el valor del factor de capitalización de la serie, operamos y determinamos este valor. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué R? Porque ya lo hemos determinado por acá. ¿Estamos? Ya lo hemos determinado por aquí en función de P, y P sí es conocido. ¿Ya? Entonces estamos con el modelo número 3. El modelo número 4 es cálculo del stock inicial. O sea, queremos determinar P, ¿cierto? Conociendo el stock final, S. Y entonces eso está en función de el factor simple de actualización. Y ese factor simple de actualización es la inversa del factor simple de capitalización. ¿Correcto? Es la inversa del factor simple de capitalización, el factor simple de actualización. ¿Pero qué? El factor simple de capitalización es 1 más I a la N, y el factor simple de actualización es la inversa. Entonces, ese factor lo van a llevar, ¿cierto? Lo van a llevar a esta parte. Listo. Ya tendrían el valor de P, ¿no?, en función de este factor simple de actualización. Y van a ver ustedes de que P, justamente, a partir de este S, va a ser exactamente igual al monto que les dieron de dato. Entonces ahí está estableciéndose con claridad, ¿no?, la equivalencia del dinero en el tiempo. Equivalencia del dinero en el tiempo. Bien. Ahora se trata de determinar, ¿no?,
el valor de R a partir del conocimiento del stock final. Y para ello debemos de utilizar el factor de depósito al fondo de amortización. Y ese factor de depósito al fondo de amortización es la inversa del factor, ¿no? Del factor de capitalización de la serie. ¿Ya? Entonces, simplemente nos remitimos ahí. Factor de depósito de amortización es I entre 1 más I a la N menos 1, que es la inversa del factor simple de capitalización. ¿Ya? Entonces, de estos 6 factores, basta recordarse 3. Y ya uno va sacando, pues, ¿no? ¿En base a qué? Tiene que mentalizar también ese circuito matemático financiero, es importante. ¿Correcto? Entonces, si conocemos ese que lo hemos determinado en ecuaciones anteriores, por aquí, por ejemplo, por aquí también lo hemos determinado en la ecuación 3, entonces conocido lo podemos determinar, ¿no?, en la ecuación 5. Y nos vamos a dar cuenta que el valor de R de estos flujos, también yendo por ese lado, nos va a salir igual a lo que calculamos por acá. O sea, tiene una equivalencia. Los 6 modelos en realidad son equivalentes, ¿no? Los 6 modelos son equivalentes. Y finalmente, el modelo número 6, cálculo del stock inicial de efectivo conociendo el flujo constante R. O sea, me piden P a partir de R. Y este R es el factor de actualización de la serie. Este es el FAS. Y el FAS también es un modelo, ¿no?, que es inverso a el factor de recuperación de capital. El FAS es 1 más I a la N menos 1 entre el producto de I por 1 más I elevado a la N. Y lo que es denominador acá, por acá es numerador. Y lo que es el denominador, por acá viene a ser el numerador. O sea, la inversa nada más. En consecuencia van jugando, ¿no? Cada uno de estos van jugando. Son equivalentes. Repito, depende qué es lo que se conoce. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, ya tenemos determinado este stock inicial a partir del conocimiento de los flujos constantes. ¿Correcto? ¿Y qué hacer? Simplemente practicar. ¿Qué hacer? Simplemente practicar. Eso es lo que se hace en matemática financiera, ¿no? Se analiza, se sintetiza y se concluye. Es decir, estamos viendo lo que es, ¿no?, la aplicación del conocimiento. Entonces ya tienen ustedes ahí, a medida que vamos avanzando, baterías para ir también estudiando. ¿Correcto? Ahora, estas de acá se van a presentar, el delegado me sube a mi correo, ¿no? Me sube a mi correo los ejercicios que se están dejando por grupos, ¿ya? No uno por uno, sino por grupo. La nota es trabajo en equipo, participación es individual. ¿Correcto? Muy bien. Y igual que en el primer caso que salieron a exponer, del grupo también exponen. Entonces, de esa manera yo voy allí controlando los materiales que se van dejando en el Classroom y también se va controlando todo el tema de
los datos que se van, que tiene que ir usted pues analizando, mirando, ¿no? Teoría y práctica. Teoría y práctica. Profesor, Sí, disculpe, ¿este punto de aplicación de fórmulas también va a ir al trabajo? claro, porque acá prácticamente ya está resuelto. Ya. Acá lo que simplemente ya hay que poner el resultado. ¿Cuál es la intención? Un Serían ratito. 2 puntos entonces, ¿no? Exacto, exacto. El Sería simple, el compuesto y este. y esta parte. Y esta parte. ¿Ya? Ya. Lo Entonces, que no ¿cuál me es quedó claro es que si, o sea, todos resuelven sus problemas y me lo envían a mí y después yo se lo envío a usted todo junto a su correo. Es correcto, es correcto. Ya. O sea, el grupo 1 te va a enviar su solución, ¿cierto? Como Ya sé. grupo. Ahí ponen en la primera carátula, la carátula pues sus nombres, apellidos, ¿no? De los participantes. ¿Ya? El grupo 2, de igual manera. Son 5 grupos, creo. Van a haber 5 trabajos. Y esos No, tú me son los 6, envías a son mi 6. correo. 6. Y eso me lo envías tú a mi correo. No más. Si alguien me manda individualmente, quiere decir que no trabajó como grupo. Y si el grupo, ojo con esto, si el grupo lo envía como grupo, el grupo se responsabiliza. Si yo saco al azar alguno del grupo a que exponga y no expone bien, quiere decir de que el grupo lo aceptó porque de repente ese señor no se preparó como debía de ser, pues no. Entonces la responsabilidad es compartida en este caso. ¿Correcto? Muy Ya, la bien. exposición es el lunes. ¿Para cuándo quisiera el correo? ¿Para cuándo quisiera que lo envíe? Ya el correo debe estar máximo el viernes en mi correito, ¿ya? El día viernes. Ya. ¿Cuándo tenemos después clase matemáticas financieras? El miércoles, ¿no? El miércoles, ¿ya? El día miércoles les voy a pedir, ya tienen ahí para estar trabajando, pero el día miércoles yo ya estoy viajando a Perú, ¿ya? Ahorita me están confirmando vuelos, entonces es 12 horas de viaje. En consecuencia, el día miércoles, María, te encargas de organizar los grupos. Si hay algunas cuestiones, me la manda por mi WhatsApp, ¿sí? Algunas preguntas. Y yo por ahí voy respondiendo, ¿correcto? Entonces, tienen el miércoles para trabajar también todos estos ejercicios que están dejando, ¿ya? Entonces, les aviso para que no vayan por gusto a ingresar y ya luego lo estamos comentando porque las exposiciones van a ser el próximo lunes, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, les decía de que la finalidad de estos ejercicios es de que ustedes internalicen los modelos matemáticos. Por eso es de que se está poniendo y se está dejando ahí, en cada uno de ellos. Para que ustedes internalicen estos factores, ¿cierto? Los reemplacen, operen y le den la respuesta correspondiente. Bien. Tenemos también el otro tema, es acerca de los flujos diferidos, o también conocido como factores múltiples, ¿sí? Entonces aquí se trabaja dentro de un horizonte temporal, ¿ya? Y se tiene un horizonte temporal de 18 meses y un flujo mensual de 5.000 soles. Ojo, flujo mensual, horizonte temporal. Le están dando el N y les están dando el R, porque es flujo mensual. 18 meses, quiere decir que durante 18 meses van a estar haciendo ingresos, ¿cierto? En cantidades de 5.000 soles cada mes. ¿Ya? Desde el final
del 7 al final del 18 del mes. O sea, cada vez se toma calcular el valor presente a la tasa de interés de 60% anual. A la tasa de 60% anual. ¿Correcto? Convertible mensualmente. A la tasa de interés del 60% anual, convertible mensualmente. O sea que hay que convertir esa tasa anual a una tasa mensual. No era necesario decirlo, ¿eh? No era necesario, porque basta con decirle, se tiene un horizonte temporal de 18 meses, ¿ya? Y un flujo mensual. Entonces ya ahí implícitamente está el valor de que esto es la conversión mensualmente. Pero se le está ahí, como quien dice, puntualizando, remarcando, ¿cierto? Entonces convertible mensualmente y el stock final equivalente. Entonces aquí es el factor simple de actualización, ¿no? Y el S que lo están remarcando. Entonces, ¿qué datos? ¿Cómo es que empiezan a organizar su data? N, 18 meses. Esta organización de datos es una vez que han leído bien el problema. Esto les estoy diciendo para que ustedes cómo deben de hacerlo en el examen o en la práctica que se dan, ¿cierto? Entonces tienen que organizar, primero leer bien el problema y luego el análisis. El análisis empieza por obtención de datos, ¿ya? En esta obtención de datos estamos N igual 18 meses, R 5000 desde el final del 7 al final del 18, del 18 meses. ¿Correcto? Luego le piden P, ¿cierto? P. La tasa de interés es 60% anual. 60% anual entre 12, se tiene 5% mensual. Ya está convertido. Ya está convertido de 60 a 5% mensual. ¿Ya? Ahora tenemos ahí la gráfica. Tenemos la gráfica. Y tenemos el periodo P, del periodo P, ¿no? Tenemos los 6 periodos. Y a partir, dice, del periodo 7, al final del periodo 7, al final del 18 mes, entonces están dados los flujos. No están dados desde el comienzo, ojo, de 7 al 18, ahí está R. ¿Ya? Y quiere decir, si son 18 meses, 6 meses van libres, pues está P6, valor presente en esos 6 meses, y del 7 al 18 son los R's, que es factor de actualización de la serie. Factor de actualización de la serie. ¿Durante cuántos meses? 12. ¿Estamos? Durante 12 meses. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Muy bien. Ahí tenemos, entonces, otro dato, 5% mensual, está homogenizado. Y luego vamos a determinar P. El valor de P va a ser igual a R, ¿no? Multiplicado por el factor de actualización de la serie.
factor de actualización de la serie que son de 12 meses, ¿cierto? Y también por el factor simple de actualización. Y el factor simple de actualización va desde el punto 6. Desde el punto 6, mes 6, ¿no? Hacia el presente. Entonces, fíjense ustedes, ahí se tiene el P6. Y P, haciendo todas las operaciones, nos está saliendo un valor de 33.069.47. Ese es el valor de este P. ¿Ya? Acá. Entonces, la conversión mensual S vendría a ser igual a P por el factor simple de capitalización. Estoy capitalizando. Flujos simples, ¿no? Stocks, cantidad fija. Se están capitalizando. Factor simple de capitalización. 18 de 18 meses. Y esto nos está arrojando un valor de 79.585.63, que sería este. Y esto es igual a el factor S, el stock final, ¿cierto? Sería el valor del stock inicial, P, multiplicado por el factor simple de capitalización. Factor simple de capitalización, que en este caso sería desde este punto hasta este, 18 meses. ¿Ya? Y todo esto, pues nos está arrojando esta cantidad. Luego, ¿qué es lo que se ha visto por acá? Se ha visto el S que es R, por el factor de capitalización de la serie de aquí, 12 meses, y luego se ha traído toda esta cantidad conocida ya en acá, ¿cierto? Al presente. Como ese valor conocido en este punto, al final, multiplicado por el factor simple de actualización. Factor simple de actualización. Hasta acá. Estoy actualizando. En este periodo de los 18 meses. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes, aquí nuevamente. Es decir, el problema, el ejercicio, está presentado, está dado. Y lo que ustedes tienen que hacer es reafirmar estas cantidades. Se le está dando la metodología. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? No significa de que ustedes se pongan a leer el problema y se lo aprendan de memoria y estén esperando un problema que les venga de esta así, ¿no? Sino los está llevando a que dentro de un análisis reflexivo ustedes puedan comprobar estos valores, ¿sí? Y a partir de esa comprobación ustedes están reafirmando el uso, la aplicación, el recordarse de todos estos factores. Porque esa es la clave. Si ustedes hacen eso, van a ver que los resultados van a ser buenos. Porque generalmente se acostumbra a desarrollar todo el problema completo y verlo, y hay gente que está en eso, ¿no? No, acá es una cuestión, ¿no? En esta nueva modalidad de trabajo se necesita que ustedes sean los actores principales, el agente activo, el agente que aprende, no el agente pasivo, ¿no? Sino el agente activo, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un primer problema.
Otro sobre los factores múltiples. En esto se enuncia lo siguiente. ¿Cuál es la cuota trimestral uniforme? Cuota trimestral uniforme, o sea, están hablando del R, ¿cierto? A cobrar a una empresa que se le ha otorgado un préstamo de 5.000 soles a la tasa del 56% anual, convertible trimestralmente, durante 5 años. Durante 5 años. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora acá, si son 5 años y cada año tiene 4 trimestres, entonces por 5 años tenemos 20 trimestres. O sea, nuestros periodos van a ser 20. Eso nos va a ayudar a trabajar la gráfica en la conclusión. Entonces, periodo 0, me voy hasta el periodo 20. Y son periodos trimestrales. Y en cada uno de ellos se ha generado, ¿no?, flujos de cuotas constantes. ¿Ya? Y la tasa de interés es una tasa de 14% trimestral, porque me están dando una tasa de 56% anual. Si es 56% anual, entonces la divido entre 12 y vamos a tener la tasa trimestral. No, perdón, entre 20. Y vamos a tener la tasa trimestral. Ya tenemos entonces la tasa trimestral de 14% por trimestre, ¿sí? Y el R va a ser P, que lo conocemos, 5.000, por el factor de recuperación de capital, ¿cierto? Que también es sabido y que ustedes simplemente tienen que regresar a los factores. Factor de recuperación de capital, ya saben ustedes que es el producto de la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a la n entre 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1. Listo. Ese es el factor de recuperación de capital. ¿Cierto? Que es lo que tienen que aplicar aquí. Entonces, conocido ese valor, ¿no?, que es la tasa de interés que multiplica a 1 más i elevado a la n entre 1 más i elevado a la n menos 1, entonces ya tienen aquí ustedes el valor y la tasa de interés ya la tienen homogénea, ¿sí? Operan y van a ver que estos R que les salen equivale a 754.93. ¿Ya? Ahora, está la respuesta. ¿Cómo hacen ustedes el procedimiento para encontrar justamente la respuesta? Entonces, su procedimiento que hagan, su análisis, sus conclusiones, los va a llevar a mentalizar los factores, cómo aplicarlos y luego hacer el análisis comparativo entre lo que ustedes han encontrado y lo que le están dando. ¿Ya? Entonces, como les repito, esta es una nueva forma de trabajar, porque son nuevas formas también de hacer nuestro trabajo, ¿no?, hoy en día, que es un trabajo no presencial. ¿Correcto? Entonces, Sí, profesor. la conversión... Disculpe, queda 6 minutos. Ahorita termino. La conversión trimestral de los 5 años, ¿no?, les decía de que es de 20 trimestres. ¿Correcto? Muy bien, a ver, hasta ahí. Ahora sí, atiendo preguntas. ¿Preguntas? Yo le estaba diciendo que quedaban 6 minutos, no sé si se confundió. Ya. Sí, estamos terminando justamente a las 20 horas. Ya nos está faltando 6 minutos. Bueno, para terminar, nos quedamos ahí, ¿sí? Ahí nos quedamos y ya en la siguiente seguimos avanzando.
seguimos avanzando. Estamos avanzando ya bastante. Entonces, preguntas para ya ir terminando nuestra clase. Algunos se llegaron a acoplar en el momento que no pasé lista. Voy a ver, por ejemplo, por aquí tenemos a Indigoyen, ¿llegó? Falto. Munibe llegó. Falto. Acá hay otro. Pilguamán llegó. Falto. Acá hay otro. Bedón llegó. Presente, profesor. Ahí está, Karina Bedón, presente. Correcto. Muy bien. Grabamos nuestra asistencia. Ya está. Y hoy día leía en el periódico de que ha empezado toda esta semana, va a haber cortes de energía eléctrica en Lima, ¿no? Sí, en algunas zonas. En algunas zonas. Por mi casa no, pero sí en algunas zonas. ¿En qué zona vives? Yo vivo en Los Olivos. Ya, creo que es el miércoles, porque es por día. ¿Así? Sí, el día jueves, por ejemplo, está en San Martín, ¿no? Menos mal que no tenemos clase, pero con la bendición del Señor, espero ya el día jueves estar en Lima, ¿cierto? Pero no va a haber luz. Entonces ese es un problema también, ¿no? Es un problema que a las finales estoy por allá haciendo las cosas más animadas y entonces mejor me quedo por acá, que no hay estos problemas que hay allá, ¿no? Pero en realidad yo me quedaría tranquilamente. Lo que pasa es de que tengo que firmar diplomas de grado de bachiller y de títulos profesionales por el cargo que he tenido de decano. Entonces, yo me solidarizo con los chicos, ¿no? Entiendo que son documentos importantes y más por eso estoy regresando, ¿cierto? Pero ya saben, por ejemplo, toda una semana van a perder clases muchos de ustedes, ¿no? Porque los que están sin energía eléctrica, ¿cómo van a ingresar? Pues, ¿no? Por más que se vayan a un locutorio, no sé. Entonces, ese es el tema, ¿ya? Bueno. Bien, chicos. Creo de que hemos avanzado, tienen trabajos por hacer y ya estamos entonces finalizando nuestra clase de hoy día. Voy a dejar de grabar.